Muy bien, entonces excelente. Ahora sí, ya estamos presentando la pantalla de nuestras diapositivas de nuestra presentación del curso de Excel nivel básico, ¿correcto? Entonces, el día de hoy vamos a continuar en este caso con el desarrollo de las sesiones de nuestro curso de Excel y en este caso vamos a ver un tema muy interesante. El tema justamente para esta sesión número 4 es el tema de funciones básicas. Ya en la sesión anterior nosotros hemos visto un poco acerca de las fórmulas, cómo hacemos para poder sumar, restar, dividir, multiplicar usando operadores matemáticos. Pero en este caso ya vamos a usar las funciones básicas, llámese suma, promedio, contar, max, min y algunas variaciones de la función contar, como es contar punto blanco, contar a y demás. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar un poco más, vamos a dar un paso más en esa escalera de conocimientos del programa de Excel, ¿correcto? Entonces, mucha atención a esta sesión del día de hoy. Hoy vamos a conocer nuevas cosas, vamos a conocer, en este caso, nuevas funciones que nos van a servir mucho cuando estemos desarrollándonos dentro de este programa de Microsoft Excel, ¿de acuerdo? Así que, si es que tienen por ahí alguna libretita, algún lapicero donde tomar apuntes, con total confianza pueden tomar apuntes, tomen todos los apuntes necesarios, porque aquí vamos a ver muchos conocimientos nuevos y también muy interesantes. Entonces, ya saben ustedes también, pues, algunos consejos, en este caso, algunas claves para poder aprender de manera más eficiente son los que vemos en pantalla. 3 de manera sencilla y clara. Número 1, mantener una escucha activa a lo largo de toda la sesión de clase. Número 2, cualquier consulta, pregunta o interrogante que pueda surgir la desarrollen con total confianza, en este caso, en un primer momento mediante el chat, y luego de ser necesario, pues, pueden solicitar activar micro levantando la manito. Y tercera y última clave, pero no menos importante, es en este caso realizar todas las prácticas que se dejan al término de cada sesión, ¿de acuerdo? Al término de cada archivo de Excel hay una hoja que dice ejercicio, que dice práctica, desarrollo. Entonces, en cada una de estas hojas ustedes van a encontrar ejercicios que les van a permitir aplicar lo que hayan aprendido en esa sesión y también traer a memoria pues todo lo que hemos visto sesiones anteriores, ¿correcto? Entonces, a tener en cuenta estas 3 claves para poder aprender de una manera más eficiente. Ahora sí, vamos a comenzar ya nuestra sesión del día de hoy y vamos a iniciar con una pregunta bastante interesante que nos va a ayudar un poco a, pues, ponernos en contexto lo que vamos a desarrollar en esta sesión número 4. La pregunta es, ¿qué es una función? Y aquí quisiera tenerlos a todos bastante activos por el chat. Recuerden que es muy importante que cada uno de ustedes estén activos en el chat con las reacciones y durante toda la clase. Así que, mediante el chat, todos a ver comentando qué entienden por una función, qué entienden por esa palabra denominada función. Tal vez lo podemos llevar al ámbito matemático o a otro ámbito, o quizás ya lo conocemos, esta palabra, este término función, dentro del contexto de Excel. Así que, a ver, los voy leyendo. Vamos a tener por acá el chat para poder visualizar cada una de sus comentarios. A ver. Muy bien, a ver, ¿qué es una función? Es válido también decir en este caso que tal vez nunca lo he escuchado, primera vez que estoy escuchando el término, es válido porque recuerden, nos encontramos en un nivel básico en el cual vamos a ir pues aprendiendo poco a poco. Bien, acá ya tenemos algunas respuestas. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Dice por acá, un sistema de operaciones, Roxana, algo determinado que tengas que hacer. Ya, muy bien. Esa palabra determinado está bastante cercano al concepto. Santiago es una fórmula, válido, Santiago es válido. Una fórmula predeterminada, muy bien. Elmer es una forma predeterminada para la obtención de datos, correcto. Lian nos dice el proceso de la operación a realizar. Muy bien, muy bien. Por acá Reyes nos dice una fórmula predefinida, correcto. Me gustan esos términos predeterminados, predefinidos, fórmulas. Estamos bastante cercas al concepto de lo que es una función. Entonces Reyes nos indica que es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Correcto, correcto. Por acá nos dice otro concepto, es una fórmula determinada para obtener un resultado, también bastante cercano a lo que es una función.
y Samuel nos indica pues que es una operación para calcular un valor. ¿Correcto? Entonces, efectivamente, tal y como ustedes lo han citado en cada uno de sus comentarios, cuando hablamos de una función, en este caso, hablamos de fórmulas ya predefinidas, fórmulas ya preestablecidas, como dijeron por ahí, ya predeterminadas, en este caso por el programa de Excel. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, quiero sumar, puedo usar la función sumar, porque con esta función yo voy a poder ejecutar esta acción. Si yo quiero promediar, busco una función que ya esté predefinida para ejecutar esta acción. Entonces, usaré la función promedio. Y así básicamente, digámoslo como ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Son fórmulas ya predefinidas, son fórmulas ya preestablecidas, predeterminadas con o por el programa Excel. Es decir, que ya están destinadas a cumplir una función, una labor una labor objetiva en este caso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los beneficios pues, de usar estas funciones? Número uno, es que nos va a permitir realizar cálculos a nivel básico, pero también a un nivel más complejo, más avanzado. Número dos, nos va a permitir pues ahorrar o gestionar un poco más el tema del tiempo, ¿bien? Entonces, es importante pues usar estas funciones. Ahora sí, veamos un poco de la estructura de una función, ¿bien? No se preocupen, ahorita vamos a trabajar un poco la parte teórica. Terminamos y pasamos directamente a la parte práctica, así que mucha atención también en esta parte teórica, que luego nos va a servir mucho en la parte o en el segmento práctico, ¿bien? A ver, entonces, nuevamente aquí. Vamos a ver ahora la estructura de una función. Al igual que para las fórmulas, nosotros decíamos que había un procedimiento de cómo ejecutar una fórmula. Entonces, para una función es bastante similar. En este caso, comenzamos ingresando el signo igual. Primero vamos a escribir el signo igual. Luego de ello, vamos a escribir el nombre de la función, ya sea suma, ya sea promedio, contar, max, min, etc. Y por último, vamos a ingresar o vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar o seleccionar los argumentos que me pida la función. Después de eso, pues ya cerramos paréntesis, enter y se estará ejecutando esta función. Una palabra clave aquí, ¿qué son argumentos? ¿A qué nos referimos con argumentos? Cuando hablamos de argumentos, hablamos básicamente de algunos requerimientos, de algunos requisitos que nos pide el programa de Excel para que pueda ejecutar la función de la mejor forma. Por ejemplo, me puede decir, si yo quiero sumar, ¿qué necesito saber para sumar? Necesito saber los valores que voy a sumar. Entonces, por ejemplo, esos valores a sumar va a ser un argumento. ¿De acuerdo? Básicamente los argumentos vienen a ser los requisitos o requerimientos que voy a necesitar para poder ejecutar dicha función. Bien, entonces de todo esto nos quedamos con lo siguiente. Empezamos ingresando el signo igual, continúa el nombre de la función y terminamos colocando entre paréntesis los argumentos de esta función. Bien, ahora sí entonces pasemos ya a la aplicación de una función, que en este caso vamos a comenzar con la función suma, ¿de acuerdo? Ya saben, la función suma, como el propio nombre lo dice, tiene por objetivo en este caso sumar todo un rango de valores, todo un conjunto de valores, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero realizar una suma de manera más rápida, puedo aplicar la función suma. Y ahora sí nos dirigimos ya a nuestro archivo de Excel para poder efectuar estas funciones y ya pues comenzar con el bloque práctico que creo yo es lo más interesante de todo el curso, ¿verdad? El poder poner en práctica, el poder aplicar justamente todos los conocimientos que vamos adquiriendo. Nos vamos entonces a lo que sería el archivo denominado tema 4, Excel básico 2, tema 4, Excel básico 2, y nos ubicamos en la hoja denominada suma. Nos ubicamos en la hoja denominada suma. Bien, nos ubicamos ahí, tema 4, Excel básico 2, y en la hoja denominada suma. Me van confirmando mediante reacciones si estamos ahí en la hoja denominada suma. Muy bien, Roxana, excelente. María, Rocío, Santiago, Abraham, Leonora, Alexandra, Elmer, Ana, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces ya estamos. Sí,
Listo, Samuel. Muy bien. Entonces, una vez que estemos ubicados en esta hoja denominada suma, lo que vamos a encontrar nosotros es ciertos segmentos o ciertos bloques correspondientes a esta función. Primero el concepto, ¿listo? Siempre vamos a comenzar con el concepto, luego la sintaxis, que vendría a ser la estructura de la función, y finalmente un ejemplo aplicativo. Ahora ya sabemos entonces, y ya lo veníamos indicando, que en este caso la función suma me va a permitir sumar un rango de celdas, ¿no? Entiéndase por rango un conjunto de celdas, un grupo de celdas. Aquí hay que centrarnos muy bien. Todos ubiquémonos en la parte o en el segmento de sintaxis. Veamos lo siguiente. ¿Cuál es la sintaxis para poder ejecutar la función suma? Es decir, ¿qué debo de escribir yo dentro de la celda para poder efectuar de manera correcta esta función? Primero, ya saben que comenzamos con un signo igual y luego de ello, ¿qué va a venir? El nombre de la función. Escribo igual, escribo el nombre de la función, suma en este caso, abro paréntesis, y miren qué es lo que va dentro de los paréntesis. Van los números, van los números que yo voy a sumar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo efectúo la función suma? Escribo igual, suma, abro paréntesis, selecciono todos los valores a sumar, cierro paréntesis y presiono Enter, ¿de acuerdo? De esa manera. Entonces, vamos a efectuar esta parte de la función suma. Vamos a ejecutar esta función y para ello nos vamos a apoyar del segmento ejemplo suma, donde vamos a encontrar un cuadro de gastos en el primer semestre. Nos ubicamos aquí y mientras que nos vamos ubicando aquí les voy comentando acerca de este cuadro. En este cuadro tenemos considerados en la primera columna la categoría de gastos, es decir, los tipos de gastos que se han tenido durante el primer semestre. Por ejemplo, alquileres, compras, consumibles, materias primas, etc. Luego, en las columnas siguientes, vamos a tener los meses. Gastos en enero, febrero, marzo, abril y así. En la última columna, el total por categoría y en la última fila, el total por meses. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar primero hallando el gasto total por el mes de enero. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con el mes de enero. Vamos a hallar el gasto total en el mes de enero. ¿Cuánto se gastó en total en el mes de enero? A ver, para ello, todos atentos aquí, vamos a efectuar los siguientes pasos. Primero, doble clic en la celda de color amarillo, doble clic en la celda de color amarillo de la columna enero. Doble clic en la celda de color amarillo en la columna de enero. Luego de ello, vamos a escribir igual, suma, abro paréntesis, igual, suma, abro paréntesis, y voy a seleccionar todos los gastos del mes de enero. Todo lo que acabo de colorear de color verde. Vamos a seleccionar todos los gastos del mes de enero. Luego de eso, voy a cerrar paréntesis y voy a presionar la tecla Enter. De tal manera que el resultado va a ser en este caso, a ver, vamos a verificar, igual, suma, abro paréntesis, selecciono, miren, selecciono todos los gastos del mes de enero. Una vez que termino de seleccionar, cierro paréntesis y presiono Enter. ¿De acuerdo? Presiono Enter. Y el resultado sería 101.500. 101.500. Correcto, Olga. Correcto, Oscar, Samuel. Muy bien, muy bien.
Efectivamente, Ana, Roxana, Leonor, Abraham. Muy bien. Entonces, ¿cuánto se gastó en total en el mes de enero? 101.500. Bien. De esa manera vamos a ejecutar nosotros la función suma. Así es sencillo. ¿Listo? Así. Es que no es tan complicado tampoco como lo parece en un inicio. Bien, entonces, de esa manera vamos a aplicar esta función suma. Vamos ahora, miren, vamos ahora a calcular, en este caso, el gasto de los siguientes meses, de febrero, marzo, etcétera. Bien, ya saben cómo lo calculamos de manera rápida, mediante qué técnica, la técnica que habíamos visto en las sesiones anteriores. ¿Cómo se llamaba esa técnica? Ah, muy bien, exacto, Elmer. Vamos a aplicar la técnica del arrastre. Entonces, todos a ver, aplicando la técnica del arrastre que aprendimos en la sesión anterior, como que recordamos un poco, ¿no? En este caso, para poder hallar el gasto de el resto de meses. Entonces, todos apliquemos la técnica del arrastre para calcular los demás gastos por meses. Para el mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio. A ver, como que recordamos un poquito, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacíamos o cómo aplicábamos la técnica del arrastre? Doy clic en este caso en la celda donde he calculado ya la función suma. Doy clic en ella. Luego presiono en la esquina inferior derecha, en ese cuadradito de color verde. Presiono en dicho cuadradito. Mantengo presionado y arrastro hacia la derecha. Arrastro hacia la derecha, puede ser hasta la última celda si quiere, hasta la última celda, suelto o dejo de presionar y ya se habrá efectuado en este caso el cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuál fue el gasto total en marzo, ¿cuánto sería el valor o cuál sería la respuesta? ¿Cuánto fue el gasto total? Por aquí no aparece. Ahí está, muy bien, ¿verdad? Efectivamente, 114.750 para febrero y 114.200 para marzo. Muy bien, correcto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es igual calcular en este caso el total de gastos por categoría, ya no por mes, sino ahora por categoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos atentos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar doble clic en la celda de color amarillo que está debajo de la palabra total, o, dicho de otra forma, doble clic en la celda del total de gastos de alquileres, en esta celda, doble clic, y en este caso vamos a escribir suma, vamos a escribir igual suma, abro paréntesis, igual suma, abro paréntesis, y selecciono todos los gastos de la categoría alquileres. Selecciono todos los gastos de la categoría alquileres y luego de ello cierro paréntesis y presiono Enter. A ver, me van enviando su respuesta mediante el chat. ¿Cuánto hemos obtenido respuesta? El total de gastos para la categoría alquileres sería, bien, por acá, Calderón dice 80.000, Olga, Elmer, ok, Jonathan 80 acá, Cristian 80.000, Roxana, muy bien, vamos a verificar. Efectivamente, señores, el resultado sería 80.000. Bien, y luego de ello, pues pueden aplicar nuevamente la técnica del arrastre. Y calculan el total de gastos para las demás categorías. Entonces, ¿cuánto sería el total de gastos, por ejemplo, para materias primas? ¿Cuál sería el total de gastos para materias primas? Todos a ver, aplicando su técnica del arrastre también.
138.400, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, de esa manera, señores, de esa manera vamos a aplicar en este caso la función suma, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta primera función suma? Difícil, complicado, normal, regular, sencillo, easy. Muy bien, excelente. Entonces, nos indica Samuel sencillo, fácil, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Genial. Entonces, les comento que de esta manera es como vamos a venir aplicando también pues el resto de funciones. Entonces, si prácticamente lograron comprender muy bien el tema de la función suma, lo demás va a ser sumamente sencillo. Igual que la palabra, sumamente sencillo. Muy bien, nos vamos ubicando entonces ahora sí en la siguiente hoja, por favor, en la hoja denominada promedio. Y en esta hoja denominada promedio, pues vamos a trabajar otra función más, que es en este caso la función promedio, ¿correcto? Esta función promedio me va a permitir justamente promediar un conjunto de celdas o un conjunto de valores seleccionados. Entonces, la función promedio nos devuelve el promedio de un rango de celdas. ¿Cuál es su sintaxis o estructura? La sintaxis o estructura para esta función es la siguiente. Esto de aquí sería su sintaxis o estructura de la función promedio. Empezamos con un igual, luego promedio, el nombre de la función, abro paréntesis, y después de eso voy a seleccionar todos los valores a promediar. Selecciono todos los valores a promediar, cierro paréntesis, enter, y ya se habrá efectuado dicha función. Si nos damos cuenta, es sumamente semejante a lo que hemos visto anteriormente. Lo único que ha cambiado en este caso es el nombre de la función. Ya no vamos a escribir suma o vamos a escribir igual suma, sino que ahora va a ser igual promedio. Entonces, en este caso, la sintaxis para esta función sería igual promedio, abro paréntesis, selecciono los números o valores a promediar, cierro paréntesis y ya se estará efectuando dicha función. Bien, vamos a ver entonces ahora sí la parte aplicativa de esta función y para ello nos vamos a ubicar en el segmento denominado ejemplo promedio. Bien, nos ubicamos aquí en ejemplo promedio. Vamos a encontrar dos cuadritos y vamos a comenzar con el cuadrito que está ubicado a la mano izquierda, este que acabo de seleccionar. En este cuadrito vamos a encontrar algunas columnas de número, apellido, nombre, género, estado civil, estatura, edad y sueldo. Y en la parte inferior, como notarán, hay tres celdas de color amarillo. En cada una de estas tres celdas vamos a aplicar o vamos a ingresar la función promedio. En este caso, para promediar estatura, edad y sueldo de manera correspondiente. Dicho ello, a ver, vamos a comenzar, ¿les parece? Calculando el promedio de la estatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Todos atentos y decimos, todos ubicándonos aquí en la columna estatura y vamos a trabajar en la celda de color amarillo. ¿Listo? En la celda de color amarillo. Y decimos, doble clic en la celda de color amarillo de la columna estatura, doble clic en la celda de color amarillo de la columna estatura, escribo igual, promedio, abro paréntesis, igual promedio, abro paréntesis, selecciono toda la columna estatura o todos los valores de la columna estatura, igual promedio, abro paréntesis, selecciono todos los valores de la columna estatura, cierro paréntesis, presiono Enter y el resultado sería, a ver, mediante el chat, ¿cuál sería el resultado?
Muy bien, dicen 1.59, 1.59. Vamos a verificar. Correcto. Entonces, efectivamente, la estatura promedio sería 1,59, ¿no? O 1.59. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, la forma o el procedimiento de aplicación de la función es bastante semejante, es bastante igual. Entonces, ya calculamos ahora la estatura. Calculemos a ver el promedio de edad y de sueldo. Técnica del arrastre, a ver. Ya, si es que te salió LISEC 1.77, es posible de que no hayas seleccionado todos los valores. Verifica, por favor, que estés seleccionando todos los valores. ¿Listo? Verifica, por favor, que estés seleccionando todos los valores. A ver, vamos entonces con el promedio de edad y de sueldo. Edad me dice Patricia 45.07, correcto. Sueldo me dicen 1000, uy, se borró. 45.07 me dice Olga, Ana, Patricia, en lo que es en la columna de edad, y en sueldo me dice Brenda 1270.80. Muy bien, a ver, verifiquemos entonces, verifiquemos. Aplicamos la técnica del arrastre. Y efectivamente, pues, en este caso, la edad promedio sería 45.07 y sueldo 1270.80, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya los tres promedios para nuestro primer cuadro de este segmento, ejemplo promedio. ¿Bien? Muy bien, correcto, correcto. Vamos bien, vamos bien. Vamos ahora con este segundo cuadrito. Vamos con este segundo cuadrito que estoy con la mano derecha. Y ya ustedes tal vez por ahí lo recordarán un poco, ¿verdad? La última sesión de clase, el día viernes, estábamos viendo este cuadrito. Y recordarán que para aplicar o para calcular el promedio ingresamos una fórmula, ¿no? Igual, en este caso abro paréntesis, seleccioné los tres valores, cierro paréntesis, slash o barra diagonal y 3, ¿verdad? Entonces era mediante una fórmula. Ahora lo vamos a hacer de manera más directa, de manera más inmediata, a través de una función. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí en este cuadrito tenemos los apellidos y nombres de los estudiantes, el género, masculino o femenino, sus tres calificaciones y queremos calcular la calificación final. Entonces decimos lo siguiente. Doble clic en la celda o en la primera celda de la columna calificación final, doble clic en la primera celda de la columna calificación final, escribo igual promedio, abro paréntesis y selecciono las tres notas del estudiante Américo, en este caso, que es el primer estudiante que se encuentra en lista. Entonces, igual promedio, abro paréntesis, selecciono las tres notas o las tres calificaciones de Américo, cierro paréntesis, enter, y efectivamente, como ya lo anunciaban mediante el chat, la respuesta sería 17. Muy bien, Greti, muy bien. Efectivamente, el promedio sería 17. Correcto, Santiago. Muy bien, Efraín, Billy. Correcto, correcto. Entonces, ahora, si es que yo quiero hallar el promedio o la calificación final de todos los demás estudiantes, ¿qué técnica aplicamos? Arrastre, ¿verdad? Correcto, arrastre, arrastre. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a aplicar la técnica del arrastre. A ver, apliquemos todas las técnicas del arrastre. Apliquemos toda la técnica del arrastre. Y, a ver, luego yo les voy a preguntar, por ejemplo, cuál fue el promedio del estudiante X, del estudiante Y. ¿Bien? A ver, todos aplicando la técnica del arrastre para poder calcular, en este caso, la calificación final del resto de estudiantes. Ya saben que para aplicar la técnica del arrastre, simplemente clic en la celda donde ya han aplicado la función,
se ubican en la esquina inferior derecha, clic en ese cuadradito de color verde, mantienen presionado y arrastran hasta la última celda. Muy bien, me dicen que ya está. Perfecto. Verifiquemos entonces. ¿Cuál fue la nota final de Guzmán Tito Rubén? ¿Cuál fue la nota final de Guzmán Tito Rubén? Guzmán Tito Rubén, 14.30, mi Greti, Patricia, Olga, Roxana, Ana Cecilia, Marta, Eduardo, Keitel, Sonia, Billy, Cristian. A ver, vamos a verificar entonces. Guzmán Tito Rubén tiene efectivamente 14.3 como calificación final. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, a ver, vamos con otro estudiante. A ver, ¿cuál fue la nota final? A ver, de Vargas Contreras Mario. Vargas Contreras Mario. El último estudiante. 16.7, 16.7, 17.7. Uy, aquí tenemos dos respuestas. 16.7, 17.7, 16.7, 17 redondeado. Muy bien, muy bien. Correcto. A ver, vamos a verificar. Sería en este caso 16.7. Muy bien, Efraín. Muy bien a todos los que están viniendo participando mediante el chat. Correcto. Entonces, promedio final sería en este caso el tema de 16.7. Promedio final sería 16.7 para Vargas Contreras Mario. ¿Bien? Correcto. Ahora sí, entonces, esto sería en cuanto a la función suma, que si nos damos cuenta es bastante semejante a la función, perdón, esto es en cuanto a la función promedio, que es bastante semejante a la función suma. Son tan iguales que por ahí nos confundimos un poco. Muy bien, a ver, vamos a la siguiente hoja. La hoja max-min. Vamos a la siguiente hoja max-min, donde vamos a ver dos funciones también bastante interesantes y que nos va a servir mucho. Es una de las funciones que se suelen usar de manera recurrente en el trabajo con Excel. Nos ubicamos en la función, en la hoja max-min, donde vamos a trabajar estas dos funciones, que son casi iguales, pero son antagónicas. Entonces, vamos a ver que una función, en este caso la función max, me va a servir o me va a permitir hallar el valor más alto, el valor más grande de una lista, el valor máximo de una lista, de un conjunto de celdas seleccionadas. Pero el valor min o la función min me va a permitir calcular el valor más pequeño, el valor mínimo de una lista, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que con la función max yo hallo el valor más alto, el valor más grande, con la función min yo hallo el valor o el número más pequeño, ¿bien? O el menor número, el número o valor mínimo de un conjunto de celdas. Entonces, veamos un poco más acerca de estas dos funciones. Como les comentaba, la función max sirve para calcular el máximo valor de una lista. ¿Cuál es su sintaxis? Aquí nos centramos mucho también. ¿Cuál es su sintaxis? Es igual, max, el nombre de la función, abro paréntesis, selecciono en este caso todos los valores a evaluar, selecciono todas las celdas que voy a evaluar, y luego de ello cierro paréntesis. Entonces igual, max, abro paréntesis, selecciono todos los valores a evaluar y cierro paréntesis. Luego de esto, vamos a ver la función min, que en este caso, pues nos va a permitir calcular el valor mínimo de una lista. Y su sintaxis o estructura también va a ser bastante semejante. Igual, min, el nombre de la función, abro paréntesis y selecciono todos los valores a evaluar. ¿Listo? Selecciono todos los valores a evaluar. Después de esto cerraré paréntesis, presiona Enter y ya estaremos obteniendo un resultado. Entonces, es bastante semejante, bastante igual la forma en cómo vamos a aplicar estas dos
funciones. Vamos entonces a la parte aplicativa. Ejemplo max min, nos ubicamos en el segmento ejemplo max min, y en lo que me ubico un poquito mejor aquí en este segmento, para que puedan tener una mejor visión del contenido. A ver, ahí. Ya. A ver, en este segmento denominado ejemplo max min, vamos a poner en práctica ambas funciones. Entonces, aquí ya vamos un poco incorporando, ¿no? Que ya lo veníamos realizando desde la anterior sesión, el tema del análisis. No solamente se trata de ejecutar una fórmula, de ejecutar una función, sino también se trata de leer y analizar para poder entender qué es lo que me pide y qué es lo que yo debo de seleccionar, ¿correcto? Más adelante, incluso en las siguientes sesiones, vamos a ver funciones condicionales. Y estas funciones condicionales sí requieren mucho análisis. Entonces, es importante que ya desde este momento pues nos vayamos un poco acostumbrando, un poco ya como que adaptándonos o tomando práctica de cómo analizar el enunciado del ejercicio, por decirlo así. Bien, entonces, a ver, igual con eso no los quiero asustar, esta parte es bastante clara, es bastante sencilla, pero sí les invito mucho a que vayan al tema ya del análisis. No solamente nos quedemos en ejecutar la función. A ver, veamos este segmento ejemplo max min. En este caso vamos a encontrar dos cuadros. El primer cuadro es el legajo personal y el segundo son notas de una cierta cantidad de estudiantes. Entonces, vamos a comenzar con el cuadro de legajo personal. Si se dan cuenta, a la mano izquierda se encuentra la data y a la mano derecha la cajita de preguntas, ¿no? En este caso son 4 preguntas que vamos a responder haciendo uso de estas funciones max y min. Entonces, por ejemplo, en este cuadro de legajo personal yo encuentro las siguientes columnas o la siguiente información. Apellidos y nombres del trabajador, el sector en el que trabajan, marketing, administración, recursos humanos, etc. El cargo que ocupan, el sueldo que reciben o la remuneración, su estado civil y la cantidad de hijos, ¿no? O el número de hijos. Ahora sí, vamos con la cajita de preguntas para el cuadro de legajo de personal. La primera pregunta es bastante clara, ¿no? Nos indica calcular el mayor sueldo. Si me pide hallar el mayor sueldo, ¿qué función aplico? Si me pide hallar el mayor sueldo, ¿qué función aplicamos? ¿Será la función max? ¿Será la función min? La función max, ¿verdad? Correcto, la función max. Muy bien, entonces, en la mano derecha o al lado derecho de esta misma pregunta, en el cuadradito, en la celda de color amarillo, vamos a decir lo siguiente. Doble clic en la primera celda de color amarillo y escribo igual, max con X, igual, max, abro paréntesis, y en este caso, ¿qué columna voy a seleccionar? ¿Qué necesito evaluar? El mayor sueldo. ¿Qué columna selecciono? La columna sueldo, ¿verdad? Correcto, la columna sueldo. Entonces, igual max, abro paréntesis y selecciono todas las celdas de la columna sueldo. Todas las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis, enter. ¿Y cuánto sería el resultado? 4.500, ¿verdad? 4.500. Muy bien, entonces. 4.500 sería el mayor sueldo que recibe un trabajador. ¿Y ahora cuál sería el menor sueldo? En este caso aplicamos la función min y decimos igual min, abro paréntesis, y selecciono la misma columna, ¿no? En este caso la columna sueldo. Cierro paréntesis y como ya lo venían anunciando, mediante el chat la respuesta sería 780, ¿verdad? Entonces, el mayor sueldo sería 4.500
y el menor sueldo sería 780. Muy bien, correcto, Patricia. Olga, efectivamente la respuesta sería 780. Muy bien, Luis. Bien, bien. Entonces, ahora sí, vamos con la tercera pregunta. Dice, cantidad máxima de hijos que tiene un empleado. Indican en el chat la función y la columna en la que van a trabajar esta pregunta. Cantidad máxima de hijos que tiene un empleado. Bien, Patricia me dice que va a usar la función max. Max, max, max. ¿Y en qué columna lo van a trabajar? Número de hijos, ¿verdad? En la columna número de hijos. Muy bien, entonces ejecutamos lo que han indicado en el chat. Igual, max, abro paréntesis y selecciono todas las celdas de la columna número de hijos. Bien, igual, max, abro paréntesis y selecciono todas las celdas, en este caso, de la columna número de hijos. Cerramos paréntesis, enter, y como lo indicaban por ahí, sería 7 la respuesta. Muy bien, entonces, cantidad máxima de hijos que tiene un empleado, 7. Y ahora, ¿cuál es la cantidad mínima? ¿Cuál es la cantidad mínima? 1, 1 me dicen, 1. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. 0 me indican por ahí. 1. 1, ya tenemos dos respuestas. 1 según la fórmula. Muy bien. 1. Correcto. A ver, vamos a verificar entonces. Decimos igual, min, abro paréntesis y selecciono todas las celdas de la columna número de hijos. Presiono Enter y la respuesta efectivamente sería 1. Y por ahí un poco aclarar eso, ¿no? Por ahí es 1 según la fórmula o según la función. Según la función es 1, ¿bien? Pero también es importante recalcar que en este caso me dice cantidad mínima de hijos que tiene un empleado. Que tiene un empleado. Si la pregunta o si consideramos el valor 0, 0 no es una cantidad de hijos. Es como decir ya simplemente no tiene. Entonces, ya no ingresa dentro del grupo, por decirlo así, de los empleados que sí tienen hijos. Entonces, ahí un poco viene también la parte de la interpretación, ¿no? Además, que sumado a ello, si es que, por ejemplo, yo coloco aquí un valor 0, miren, si es que yo coloco aquí un valor 0, ¿qué me va a aparecer ahora en la función? 0 también. Pero, por lógica, en número de hijos, a la celda que tiene 0, mejor simplemente la dejamos vacía, porque ya no es como les indico una cantidad de hijos, ¿no? Número de hijos, 0. Es como decir, en todo caso, no tiene hijos, ¿verdad? O en algunos casos consideran colocar en estos casos, en este tipo de situaciones, simplemente un guión. Pero es poco común que se coloque 0, ¿bien? Entonces ahí viene también un poco el tema de la interpretación y nos sirve mucho también pues para revisar o para analizar más que todo cómo es que funcionan las funciones, valga la redundancia en este caso. Bien, entonces con eso estaríamos terminando nuestro cuadrito de legajo de personal y también pues nuestro primer cuadro o primera caja de preguntas. Vamos con la segunda. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Sí, sí. ¿O alguna duda quizás? Y bueno, por ahí veo que me están compartiendo las respuestas. Bien, me dice Rocío que todo bien. Oscar, todo bien. Efraín, sí, todo bien. Correcto. A ver, vamos con la siguiente tabla, con el siguiente cuadro. En este caso tenemos un cuadro con una cantidad de estudiantes y con sus respectivas calificaciones para sus 4 exámenes que han rendido. No se preocupen que estas notas no son de ustedes. Bien, entonces aquí tenemos las calificaciones. Por ejemplo, ¿no? A lo que les comentaba. Miren, Luis en el primer examen no lo rindió, por lo tanto tampoco tiene 0.
Entonces, si yo le coloco mínima nota 0, porque no lo rindió, me va a aparecer en este caso, si la pregunta fuera, ¿no? La mínima nota me va a aparecer 0. Pero en este caso se opta por escribir no rindió. Bien, entonces ahí viene un poco el tema de cómo nosotros ingresemos los datos. Pero bueno, ya ese es otro tema muy aparte. Nosotros de momento centrémonos aquí en lo que es la aplicación de las funciones max y min. Bien, veamos entonces ahora sí la cajita de preguntas. Ya por ahí los he visto bastante emocionados con las respuestas. A ver, vamos. Primera pregunta dice, la menor nota obtenida de todo el ciclo de exámenes. ¿Qué función usamos? En este caso me indica la menor nota, por lo tanto será min, ¿verdad? Entonces digo igual min, abro paréntesis, y me dice de todo el ciclo de exámenes. Por lo tanto, selecciono todo el cuadro o todo el segmento de calificaciones. Bien, toda la parte de calificaciones, de notas. Seleccionamos toda la parte de notas, cierro paréntesis, presiono Enter y efectivamente, como lo indicaba en el chat, la respuesta sería 6. Muy bien, Patricia, Jeremy, Vanessa, correcto, correcto. Vamos ahora con la siguiente pregunta. La mayor nota obtenida de todo el ciclo de exámenes. Lo mismo, pero en este caso con la función max. Igual max, abro paréntesis y selecciono todas las calificaciones. Y la respuesta sería 19. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, Ana, Billy. Correcto, correcto. Vamos ahora con la máxima nota obtenida por Pedro. Me dice la máxima nota, por lo tanto usaremos la función max. Igual max, entonces, abro paréntesis y en este caso seleccionaré únicamente las notas de Pedro. Selecciono solo las notas de Pedro, cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería correcto, Patricia, 17. Muy bien, María, 17. Entonces ahí tenemos las tres primeras respuestas, 6, 19 y 17. Uy, cuidado, por ahí Jeremy, a ver, verifica, por ahí ven 18, 17, ¿verdad? 17 sería la respuesta. Correcto, Olga. Bien, vamos con la cuarta y última pregunta de esta cajita de preguntas o de interrogantes. Dice, la mínima nota que sacó un alumno en el tercer examen, por acá en el chat me dicen que es 6, vamos a verificar, igual min, porque me indica la mínima nota, abro paréntesis y selecciono todas las calificaciones del tercer examen, toda la columna tercer examen. Cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 6. Muy bien, muy bien. Entonces, la respuesta sería 6. Correcto. Entonces, de esa manera terminamos con estas dos funciones muy interesantes como lo son la función max y la función min. Y ahora vamos a dar pase a otras funciones, digo yo otras, porque vamos a ver otras tres funciones, no solamente una, sino tres funciones más que se usan mucho también en el ámbito del programa de Excel. Estas funciones, digamos que se centran en contabilizar, en contar, pero cada una de ellas tiene una pequeña variación, una pequeña peculiaridad que vamos a diferenciar y a separar en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, todos, ubicándonos por favor en la hoja denominada contar, nos ubicamos en la hoja denominada contar. Y si tienen lápiz y papel a la mano, lapicero y papel a la mano, o algún lugar donde puedan anotar o tomar anotación, tomen todos los apuntes necesarios, porque aquí, como les digo, vamos a ver tres funciones, listo, en una sola hoja, tres funciones, pero cada función es similar, pero en este caso tiene una pequeña diferencia y es importante que tengamos muy clara cuál es esa diferencia. Bien, las funciones que vamos a ver aquí, les voy comentando un poco, son contar, contar punto blanco y contar. Estas tres funciones sirven para contar, pero cada una cuenta de manera distinta, por decirlo así.
Bien, a ver, ¿todos ya estamos aquí? ¿Sí? ¿Ya estamos aquí en la hoja contar? Muy bien, excelente, Roxana ahí, Roxana con las reacciones, correcto. María también con las reacciones. Abraham, Lisette, Marcos, Santiago, Leonor, Eliana, Rubí. Muy bien, Vanessa, Patricia, Alexandra, Kate, Rosa. Perfecto. Veamos entonces ahora sí en qué consiste cada una de las funciones. Bien, comencemos con la función contar. La función contar en este caso, ¿qué nos dice el concepto? Y vamos a citarlo tal cual, miren. La función contar cuenta las celdas cuyos valores son numéricos, omitiendo las celdas vacías y las que contienen datos no numéricos. Entonces, la función contar, en simples palabras, cuenta números. La función contar cuenta números. Va a contabilizar a toda aquella celda que contenga algún número. ¿Listo? La función contar cuenta números. ¿Cuál es su sintaxis o estructura? Es igual contar, abro paréntesis y selecciono toda la data o todos los valores a evaluar. Vamos ahora con la siguiente función. Función número 2. Función contar punto blanco. Cuenta las celdas vacías en un determinado rango. Es decir, cuenta toda celda que esté vacía. ¿Cuál es su sintaxis? Igual contar punto blanco, abro paréntesis y selecciono todo el rango o toda la data a evaluar. Bien, entonces, segunda función, contar punto blanco, cuenta celdas vacías. Tercera y última función contará, cuenta la cantidad de celdas que no están vacías en un intervalo. Es decir, cuenta toda aquella celda que no esté vacía. O cuenta toda aquella celda que esté llena, por decirlo así, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería su sintaxis? Igual contará, abro paréntesis y selecciono todos los datos a evaluar. Entonces, en este caso, las tres funciones se diferencian de la siguiente manera. Contar, igual contar, cuenta números. Igual contar punto blanco, cuenta celdas vacías. E igual contará, cuenta todas las celdas que no estén vacías. ¿Listo? Cuenta todas las celdas que no estén vacías. Y en este caso, la forma de trabajar con cada una de ellas es exactamente la misma. Lo único que cambie va a ser el nombre de la función, ¿correcto? Ahora sí, un poco más claro esa diferencia en cuanto a las tres funciones. Ya está un poco más claro, a ver, lo voy leyendo por aquí. A ver. Muy bien, Cristian me dice que sí. Más, aún estoy con duda. ¿Cuál es tu duda, Anderson? ¿Cuál es tu duda? Efraín dice que sí, correcto. Sí, sí, correcto. Muy bien. A ver, repito igual una vez más por si acaso. A ver, tenemos tres funciones, ¿bien? La función contar cuenta números. La función contar cuenta números. La función contar punto blanco, segunda función, cuenta celdas vacías, celdas en blanco. Por eso contar punto blanco. Y la tercera función, contará, cuenta todas las celdas que no están vacías. ¿Listo? Que no están vacías. Entonces, básicamente esas son las tres últimas funciones que vamos a ver y que, como les digo, se diferencian en la forma que tienen para contabilizar alguna data o algún conjunto de celdas. Igual, cada uno de estos conceptos van a ir quedando un poco más claros, se van a ir afinando, se van a ir aclarando en la práctica que vamos a ver en este momento. ¿Bien? Entonces, ahora sí. Vamos al segmento ejemplo contar. Por aquí un comentario aparece. Bien. Ya. Vamos al segmento ejemplo contar para poder poner en práctica cada uno de estos conocimientos. Así es, así es. Habría que practicarlo, ¿verdad? Y es justamente lo que vamos a ver en este
momento, en este instante de la clase. A ver, nos ubicamos todos aquí, segmento ejemplo contar, y vamos a desarrollar estos dos cuadritos para poder responder a estas dos cajas de pregunta, donde vamos a poner en práctica cada una de las funciones. Primer cuadrito, legajo de personal, tenemos una columna con apellidos y nombres, sector, cargo, sueldo, estado civil, número de hijos. Y lo que vamos a ver ahora en este caso, a la mano derecha, tenemos tres preguntas. Cantidad de empleados sin hijos, cantidad de empleados con hijos y cantidad total de empleados. Entonces, a ver, para la primera pregunta, todos aquí, recuerden que también involucra un poco el tema del análisis. Dice, cantidad de empleados sin hijos. ¿Qué función usaremos y en dónde la aplicaremos? Si la pregunta me permite o me solicita ya cantidad de empleados sin hijos, ¿qué función usamos y en qué columna la aplicamos? Mediante el chat. Dicen por ahí contar punto blanco, me dice Oscar, contar punto blanco en número de hijos. Contar punto blanco, ¿verdad? Correcto. Entonces, cantidad de empleados sin hijos, digo igual contar punto blanco, igual contar punto blanco, y selecciono todas las celdas de la columna número de hijos. Igual contar punto blanco, abro paréntesis y selecciono toda la columna número de hijos. Cerramos paréntesis, enter, y la respuesta sería, ¿cuál sería la respuesta? A ver. 3, ¿verdad? Muy bien, Olga, Ana, Leonor, Vanessa, Billy, Lady, Oscar, Efraín. Correcto, sería 3. Ahora, ¿por qué yo usé esta función contar punto blanco? Porque si me doy cuenta, dentro de mi cuadro, dentro de mi data, los empleados que no tienen hijos, es decir, los empleados sin hijos, se encuentran representados con celdas vacías. ¿Listo? Se encuentran representados con celdas vacías. Por ello, vamos con la siguiente pregunta. Cantidad de empleados con hijos. Cantidad de empleados con hijos. ¿Qué función y en qué columna lo aplicamos? Contará, me dice por aquí Vanessa. Contará Ana Cecilia. Contar, me dice Sonia. Contará Leonor. Jeremy. Contará. Muy bien, vamos a verificar entonces. Hay dos opciones. En este caso usaríamos la función contará. ¿De acuerdo? Contará. Y decimos igual, contará, abro paréntesis y selecciono todas las celdas de la columna número de hijos. Cierro paréntesis y el resultado sería 4, ¿verdad? 4. Muy bien. Ahora, ¿por qué usé la función contará? Porque la función contará cuenta todas las celdas que no están vacías. Entonces, toda celda que esté llena dentro de la columna número de hijos implica que el empleado o el colaborador tiene hijos. Entonces, si yo deseo contabilizar todos los empleados que tengan hijos, pues esta función contará me va a ayudar mucho. Ahora, miren, ya para la última pregunta, donde ya no aparece a mano derecha la función que vamos a aplicar, les pregunto. El enunciado dice, cantidad total de empleados. Cantidad total de empleados. ¿Qué función y en qué columna lo vamos a aplicar? ¿Qué función y en qué columna lo vamos a aplicar? A ver, lo leo y yo luego les voy a pedir que me expliquen un poco por qué usaríamos cada una de estas funciones. ¿Bien?
Cantidad total de empleados. A ver, piensen lo bonito. Díganme qué función y en qué columna. Y estén seguros para que luego me puedan un poco comentar por qué decidieron por esa función, ¿no? Y esa columna. A ver, leamos un poco, ¿no? Dice cantidad total de empleados. A ver, 2 minutitos en lo que lo piensan. Pero que me dicen contará. A ver, 2 minutitos. Para que puedan decir qué función y en qué columna lo van a aplicar. Contará en la columna nombres. Contará. Contará en sueldos. Contar en columna nombres. Ya. Muy bien. A ver. Ya. A ver, vamos con Elmer. A ver. Elmer, coméntame mediante el chat. ¿Por qué contará en nombre de empleados? ¿Por qué sería contará en nombre de empleados? A ver, un minuto, voy a dejar de presentar para ver. Ah, ya acá me está respondiendo ya. Me dice porque contará todas las celdas llenas. Correcto, ¿verdad? Correcto. A ver, un minuto. Pero es que están ingresando por aquí. Ajá, ya, ya está. Ahora sí. Ya, Elmer nos dice que sería contará porque justamente va a contar todas las celdas llenas. Muy bien, a ver, entonces vamos a verificar. Vamos a verificar. Minuto en lo que va cargando la pantalla. Efraín me decía, contará en nombres porque va a contar, perdón, todas las celdas llenas. Ya, ok. Él nos indica igual, contará, abro paréntesis, y selecciono toda la columna de nombres y apellidos. Cierro paréntesis, enter, y efectivamente la respuesta sería 7. Entonces, por ahí check o está válida la respuesta que nos menciona Elmer, ¿no? Contará para nombres y apellidos. Por aquí vi otra respuesta. A ver, un minuto. Lo busco, ya se me perdieron varias. ¿Alguien decía contar, me parece? Sí, aquí, Greti. Greti, Lady. Ya, a ver. Ya, acá está. Alberto. Con la función contar. A ver, Alberto. Un minuto. Alberto Cueva. Puedes activar micro para que puedas, en este caso, comentarnos un poco más de tu respuesta. O a ver, acá ya nos comentaba. Con la función contar porque contará todas las celdas con números. Ya. Contar en sueldos también es... Ah, muy bien. Ya. Listo. Correcto lo que nos indica Alberto y Olga, ¿no? En este caso, si yo aplico, por ejemplo, también la función contar, igual contar, en la columna de sueldo, también me va a devolver un valor de 7 y la respuesta también estaría correcta o sería válida. Entonces, básicamente con esto les trato de transmitir lo siguiente. Nosotros podemos aplicar cualquier función
y va a depender mucho de la información y la data que tenga. Entonces, si yo, miren, aquí, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Han interpretado y han ido más allá. No solamente se han quedado con una respuesta o una solución, sino que han validado de que se pueden dar, en este caso, una misma respuesta con dos funciones diferentes. Y obviamente seleccionando una data distinta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Tal vez si decimos entre ambas, yo diría que ambas. Y va a depender mucho de la pregunta. Si, por ejemplo, aquí me dice cantidad total de empleados, todo empleado que esté registrado en mi base de datos de mi trabajo, de mi empresa, va a estar registrado con su nombre o tal vez con un código. Entonces, yo puedo contabilizar todos los nombres y efectivamente voy a llegar a todos los trabajadores. Porque tal vez el sueldo, si es que la empresa recién está comenzando y no asignó sueldos, tal vez no aparece. Por eso les digo, va a depender mucho de la edad. Pero para este caso, ambas respuestas son válidas y ambas respuestas llegan a la misma, o ambos métodos llegan a la misma respuesta, al mismo valor. ¿Bien? Ahora sí, vamos a ir al siguiente cuadrito, que es el cuadrito de asistencia de una cierta cantidad de obreros. En este cuadrito, en el cuadrito inferior, vamos a tener un cuadro de asistencias. La primera columna son los obreros y las demás columnas son los días de asistencia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. La X, todos atentos aquí, la X representa asistencia y la celda en blanco o la celda vacía representa inasistencia o ausencia o falta del colaborador. Entonces, por ejemplo, el obrero A asistió el día lunes, el día martes, el día miércoles y faltó el día jueves. El día viernes nuevamente se reincorporó. ¿Por qué digo que el día jueves faltó? Porque la celda está en blanco o está vacía. Entonces, tengamos en cuenta esos aspectos para que puedan desarrollar esta cajita de preguntas que se encuentra a la mano derecha. Son 6 preguntas y van a poder usar cualquiera de las 3 funciones que hemos visto. Contar, contar punto blanco o contar. 6 preguntas, les voy a dar, les parece 6 minutos. Un minuto más, un minuto adicional por si hay alguna duda o algo. 7 minutos para que puedan desarrollar esta cajita de preguntas. ¿De acuerdo? Ustedes mismos, desde el lugar donde se encuentran, desarrollen esta cajita de preguntas. Les voy a asignar un tiempo de 7 minutos y luego al término de dicho tiempo, pues vamos a corroborar los resultados obtenidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta en cuanto a esta breve actividad o rápida actividad que estoy asignando, que estamos dejando para que desarrollen? Digámoslo en inglés, una fast homework. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí. Vamos a desarrollar esa última cajita de preguntas de la hoja. A ver, aquí. De la hoja, en este caso, contar. Vamos a colocar por aquí el tiempito o el cronómetro, el reloj, para que puedan tener también en cuenta el tiempo. Correcto, si han ido finalizando y ya lo han ido desarrollando, no hay problema, esperamos un minuto. O pueden ir avanzando con las demás hojas que se encuentran en el archivo Excel. Tienen 2 hojas más de ejercicio, 1 y 2, para que puedan desarrollar y aplicar todos los conocimientos adquiridos. Bien, ya estamos aquí entonces con el cronómetro. Le voy a colocar música también para que ustedes puedan ir escuchando un poquito en lo que van desarrollando su actividad. Bien, entonces 7 minutitos para que desarrollen esta última cajita de preguntas de 6 preguntas, 6 interrogantes que se encuentra ubicada en la hoja contar de nuestro archivo tema 4 Excel básico 2. Adelante entonces, igual cualquier duda e interrogante me la van comentando mediante el chat.
Muy bien, listo, Anderson, Brenda. Correcto, Marta, podemos revisar igual si tenemos duda aún. Muy bien, Jessica, Marco, Leonor. Perfecto. Si gustan pueden ir avanzando con las otras dos hojas, ejercicio 1 y ejercicio 2. ¿Okay? Los que aún nos falta, normal, terminen con calma, que aún nos quedan 4 minutitos con 56, 55, 54, 50 segundos. ¿Bien? Adelante entonces, igual cualquier duda mediante el chat. Muy bien, Alberto, listo. Muy bien, correcto, correcto. Correcto, Greti, Vanessa, Angélica, Alberto, perfecto. Por ahí les compartí mediante el chat del Google Meet también un enlace que dice link Menti, mediante el cual cada uno de ustedes va a poder dejar su opinión acerca de nuestra clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Pueden comentar cómo se han sentido en la clase de hoy, qué se llevan de nuestra clase de hoy y demás. Pues todo acerca de nuestra clase de hoy, incluso si gustan, además de las clases anteriores también, ¿no? En el caso de las 3 clases de la semana pasada. Por acá Roxana me dice, ¿de dónde descargo las prácticas? Ya, la hoja práctica que estamos desarrollando ahorita, o las que les estoy indicando, ejercicios 1, ejercicio 2, se encuentran dentro del mismo archivo de Excel, ¿bien? Siempre toda práctica va a estar contenida dentro de la misma hoja de cálculo o dentro del mismo archivo de Excel que estamos trabajando. Es decir, si queda algún ejercicio para reforzar lo de la sesión 3, pues lo voy a ubicar en el archivo tema 3. Si hay algún ejercicio para la sesión 2, lo voy a encontrar en el archivo tema 2. ¿Bien? Y así. Todas las prácticas van a estar contenidas dentro de cada uno de sus archivos de Excel correspondiente a la sesión que se desarrolla. Muy bien, Roxana, entonces. Correcto, ya terminó también. Luis, perfecto. Los datos o alguna otra pregunta acerca del examen, ya lo va a poder absolver la coordinadora, les va a indicar el tema de las fechas, cómo lo van a desarrollar y todo ello, ¿de acuerdo? Así que espero los mejores resultados a mí en el examen, por favor. Muy bien, entonces continuemos, veo que ya la mayoría está finalizando, queda un minuto y medio y comenzamos a corroborar los resultados. Adelante entonces. Así es, Roxana, mediante el link
el link que dice link Messi. Pueden dejar ustedes su comentario acerca de cómo se han sentido en la sesión del día de hoy, que se llevan de nuestra sesión de hoy o de todas las sesiones anteriores. Bien, listo, Rosana, gracias. Bien, entonces ya vamos finalizando. 3, 2, 1, time. Se acabó el tiempo. Finally that time. Vamos entonces ahora sí a corroborar algunos resultados, o bueno, básicamente los resultados de toda nuestra cajita de preguntas ubicada en la hoja contar. ¿Qué tal les fue? He visto que ya la mayoría sí ha logrado finalizar con esta actividad o con este cuadrito. Incluso creo que todos lo han logrado finalizar. Por aquí ya están compartiendo los resultados. Muy bien, muy bien. Listo, ¿no? Excelente, Cristian. Vamos a verificar entonces ahora mismo. Un minuto en lo que cargo la pantalla. Papayita, dice Noé. Súper fácil, ¿verdad? Creo que tiene que ser un poco más complejo, un poco más difícil. Muy sencillo estuvo, muy sencillo. Muy bien. No es que haya estado sencillo, es que ustedes ya están entendiendo el curso, ya están entendiendo las actividades. ¿Bien? A ver, ahora sí. Ya estamos aquí en el archivo de Excel. A ver. Perdón. Coméntenme. ¿Cuál fue su primera respuesta, su primer resultado para esta pregunta de total de obreros? Ya, Efraín me dice 9. Procuren enviar solamente la respuesta a la pregunta para no generar una cola tan extensa. Bien. 9, 9, 9, Lisek, María. Correcto. A ver, vamos a verificar. Me dice total de obreros, así que puedo usar la función contará. Contará. Y en este caso selecciono toda la columna de obreros. Cierro paréntesis, enter, y efectivamente la respuesta sería 9. ¿Por qué usé la función contará? Porque con esta función yo puedo contar, en este caso, toda celda que no esté vacía. Y justamente el obrero o en la columna obrero va a estar registrado todos mis operarios, todos mis obreros, con nombre o con algún texto dentro de la celda. Entonces, la celda, por lo tanto, no va a estar vacía y me va a permitir contabilizar el total de obreros. ¿Bien? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos obreros asistieron el día lunes? ¿Cuál fue su respuesta para esta pregunta? ¿Cuántos obreros asistieron el día lunes? 7 me dice Olga, María, Ana, Jeremy, Daniel. Muy bien, a ver. ¿Cuántos obreros asistieron el día lunes? Patricia 7, Brenda 7. Muy bien, entonces vamos a usar, ¿les parece la función contar? Sí, estará bien la función contar. ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué función han usado ahora? De paso que intercambiamos opiniones. A ver, mediante el chat. ¿Qué función, a ver, han aplicado para llegar a ese resultado? No vaya a ser que estén copiando el resultado del compañero, nada más. No creo, no creo. Contar, me dicen, contará, contará, contar, contará, contará. Muy bien, entonces efectivamente contará. ¿Por qué? Y bueno, a ver, primero expliquemos la función, ¿ya? Igual contará, abro paréntesis y en este caso selecciono el día lunes. Cierro paréntesis y enter, ¿no? ¿Por qué usé esta función contará? Una vez más, porque esta función cuenta las celdas que están llenas o cuenta toda celda que no esté vacía. ¿Y por qué no puedo usar la función contar? Porque función contar cuenta números. Y en todo este cuadro no tengo números, por lo tanto esa función, desde un inicio, si tuvieran en cuenta ese análisis, desde un inicio esa función la tachamos, aspa, la eliminamos de nuestra lista de opciones. ¿Por qué? Porque en este caso cuenta números. Si en mi cuadro, en mi tabla, no hay números. ¿Bien? Excelente, entonces. Siguiente pregunta. ¿Cuántos obreros asistieron el día jueves? Básicamente la misma función, ¿verdad? Y en este caso lo único que vamos a cambiar es el rango. Ahora selecciono toda la columna del día jueves. Y la respuesta me indican mediante el chat que es 6. Vamos a verificar entonces. Muy bien, efectivamente la respuesta sería 6. Correcto, Santiago, check, Patricia, Andretti, Olga. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos con una pregunta distinta. Dice, cuarta pregunta.
¿Cuántos obreros faltaron el día viernes? Ahora me habla de inasistencias. ¿Cómo se encuentran representadas las inasistencias? Mediante celdas vacías. Entonces yo necesito contar aquellas celdas vacías. Y como me indican en el chat, ¿qué función me permite contar celdas vacías? Contar punto blanco. Entonces usamos la función igual contar punto blanco, abro paréntesis y selecciono en este caso el día viernes. Y la respuesta sería 2. Muy bien, Santiago, María, Marco, Leonor, correcto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos días faltó el obrero F? Igual, contar punto blanco y ahora solamente selecciono las asistencias del obrero F. Y en este caso la respuesta sería 1. Y con la última pregunta, ¿cuántos días faltaron entre todos los obreros? Decimos igual, contar punto blanco, pero un momento para colocar las respuestas, igual, contar punto blanco, y selecciono toda la semana, todas las asistencias de todos los obreros, ¿correcto? Entonces, por decirlo así, seleccionamos toda la tabla. Enter, y la respuesta sería 12. Muy bien, muy bien. Entonces, estas serían las respuestas 9, 7, 6, 2, 1 y 2. A ver, coméntenme mediante el chat si todos hemos obtenido el mismo resultado, las mismas respuestas en esta cajita de preguntas. Sí, me dice Patricia, excelente, excelente. Muy bien, ¿por qué se copia? No, todos tenemos que llegar al mismo resultado. Muy bien, todo ok, excelente, Rubí. Genial, genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Entonces, con esto, señores, con esto estaríamos dando por terminado ya la función contar, contará y contar punto blanco. Y con ello también a todas las funciones que íbamos a revisar o que hemos revisado en nuestra clase del día de hoy. Quedan pendientes para que cada uno de ustedes desarrollen esta hoja denominada ejercicio 1 y esta otra hoja denominada ejercicio 2, donde ustedes aplican todo lo que hemos aprendido en la sesión de hoy y en todas las sesiones anteriores, y en este caso, de manera más específica, las funciones suma, promedio, max, min, contar, contar punto blanco y contará. 6 funciones hemos visto el día de hoy y 6 funciones que nos van a servir mucho cuando trabajemos con la herramienta de Excel. Bien, entonces ahora sí, pasemos a hacer el review de nuestra clase del día de hoy. Pasemos a realizar el review de nuestra clase del día de hoy, donde hoy en nuestra sesión número 4 hemos tocado el tema de funciones básicas y hemos revisado funciones como suma, promedio, contar, max, min, etcétera, ¿correcto? Muchas más funciones que nos van a servir a lo largo de nuestro uso con Excel. En este caso hemos comenzado conceptualizando qué es una función y con ayuda de cada uno de ustedes llegamos a la conclusión de que las funciones son fórmulas predefinidas por Excel. Básicamente ese es el concepto de una función. Ya saben que una función tiene la siguiente estructura. Comenzamos con un igual, el nombre de la función y entre paréntesis todos los argumentos de dicha función. Luego de esto ya hemos empezado a trabajar con cada una de estas funciones. La función suma, donde hemos visto su concepto, su sintaxis y hemos pasado una parte aplicativa por cada una de ellas, ¿no? Lo mismo para la función promedio, max, min, donde hemos visto que son muy distintas estas dos últimas funciones. Max me permite hallar el valor más alto, min me permite hallar el valor más pequeño o el valor mínimo, ¿correcto? En este caso también hemos visto las funciones contar, contar punto blanco y contar. Y hemos destacado que la función contar cuenta números. La función contar punto blanco cuenta celdas vacías. Y la función contará cuenta toda celda que no esté vacía. ¿De acuerdo? Es la antagónica de la función contar punto blanco. Y luego de eso pues hemos pasado a un bloque, en este caso donde cada uno de ustedes han desarrollado, a un bloque práctico, donde cada uno de ustedes han ido desarrollando una cajita de preguntas y quedan muchas más actividades para que ustedes puedan terminar de consolidar todos estos conocimientos adquiridos el día de hoy. ¿De acuerdo? Ahí les comentaba un poco que les había dejado en el chat del Google Meet un enlace que dice link Menti, donde ustedes van a poder responder en este caso qué se llevan de la clase de hoy, ¿no?
Por ejemplo, por acá veo que se llevan conocimientos, me dicen por ahí max, min, promedio, las nuevas funciones, correcto, y vienen muchas más, listo, vienen muchas más funciones, ganas de seguir, renovación, análisis, muy buena pregunta y que va a ser algo clave en lo que vienen las demás clases del curso de Excel básico. Muy bien, así que me da mucho gusto que sigan aprendiendo acerca del curso y que se lleven lo mejor, en este caso, en cuanto a conocimientos de esta herramienta de Excel de Microsoft, o perdón, de esta herramienta Microsoft Excel, ¿correcto? Ahora sí, los dejo con la coordinadora para que pueda darles algunos detalles finales. Ya les están habilitando el examen, así que tal vez hayan algunas dudas. Bien,